para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con o como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 27 es muy importante. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y termina el texto diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros creemos que las 70 semanas que el Señor le da al profeta Daniel como una especie de paquete profético son literales. No es una información basada en un simbolismo, sino que es un periodo de tiempo muy interesante de la historia. Ahora bien, tengo que explicar que estas 70 semanas están, digamos, en un lenguaje, vamos a decirlo así, hebreo, un lenguaje judío que Daniel entendía perfectamente. Pero hay un versículo que a ustedes les va a ayudar mucho a entender cuánto tiempo son 70 semanas, y ese versículo se encuentra en el libro de Levítico 25:8. Ese versículo nos da la información de que no solamente hay semanas de días, es decir, 7 días, una semana, sino que hay semanas de años. Es decir, cuando pasan 7 años, se considera que ha pasado también una semana, pero en este caso de años. Las palabras en hebreo para la semana de días y para la semana de años es diferente, cosa que en español no se aprecia. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo al profeta Daniel específicamente es que desde que ellos reciban la autorización, desde que se firme el decreto para que puedan volver a Jerusalén y restaurar la ciudad, que está arruinada, está destruida, porque, como bien saben ustedes, 70 años antes Nabucodonosor había destruido el templo, las murallas, etc. Bueno, pues desde que reciban la autorización, la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el Señor Jesucristo, pasarían 69 semanas. O, si prefiere mejor, lo traducimos a año multiplicando por 7, y son 483 años. Aquí no hay nada de simbólico. Es decir, desde el decreto que se firma para que vuelvan, para que retornen a restaurar Jerusalén, hasta que el Señor Jesucristo entró triunfalmente montado en un pollino de asno por la santa ciudad de Jerusalén, pasaron 483 años. Pero si son 70 semanas o 490 años, ¿cómo es que solamente han transcurrido 483? Faltan 7. Esos 7 años que faltan es la semana 70 del profeta Daniel, que entendemos que no empiezan a contar desde el nacimiento de la iglesia, ¿ve?, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, sino que se abre, digamos, un paréntesis, y al final de esa etapa gloriosa y maravillosa de la iglesia es cuando comienza a producirse la famosa gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob, pónganle ustedes el término que quieran. Y esos últimos 7 años, divididos en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, total 7, es lo que nos relata el famoso libro del Apocalipsis. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué decimos que la gran tribulación dura 7 años? Bueno, pues porque si decimos que son semanas de años para la primera parte que se han cumplido desde la salida de la orden, desde el decreto hasta Cristo, 483 años, lo que no podemos decir es que en la primera parte, las primeras 69 semanas, son semanas literales de años, y luego la última es una semana simbólica que no representa realmente 7 años, sino un tiempo indeterminado o simplemente un tiempo que no es real. Por lo tanto, no podemos tener 2 varas de medir. No podemos medir en centímetros y en pulgadas al mismo tiempo. Por lo tanto, no son semanas literales, son semanas reales. Ahora, hay gente que opina que son simbólicas. Nosotros desde el primer momento hemos dejado bien claro que no queremos ni discutir ni entrar en polémica con nadie.
Si hay gente que opina que este tiempo es un tiempo, digamos, digamos simbólico y no es literal, muy bien, que Dios lo bendiga. Pues nosotros creemos y enseñamos, ¿verdad? Y abrimos la ventana de nuestra casa para que ustedes puedan participar y ver estos estudios. Nosotros creemos que es un tiempo literal. Y la gran tribulación son 7 años literales, donde en la primera parte ocurren los sellos y las trompetas, y en la segunda parte ocurren las copas de la ira. Y eso es lo que estamos enseñando y estamos cada día, o cada semana mejor dicho, compartiendo con los estudiantes, tanto los que están aquí como los que nos ven desde diferentes lugares del mundo. 483 años pasaron desde que salieron de la esclavitud, o perdón, del cautiverio en Babilonia, hasta que entra triunfalmente Cristo en Jerusalén. 483 años. Pero es que el paquete profético, la revelación, la información que le da el Señor a Daniel son de 490. Lo que pasa es que 483 son seguidos, se para, entra lo que se llama el periodo de la gracia o de la iglesia o lo que tú quieras, y después los últimos 7 son los famosos 7 años de la gran tribulación. Por eso decimos que la gran tribulación dura 7 años, porque si 7 años es una semana, es el mismo tiempo que duran las otras primeras 69 semanas o 483 años. ¿Me explico? Entonces, durante esa última semana, porque esto ya es historia, y ya de Cristo para atrás, eso es historia, eso ya no se puede modificar, eso es lo que hay. Lo que falta es la última etapa. Y la última etapa, para saber qué es lo que ocurre en estos últimos 7 años, tenemos que entrar a estudiar escatología. Y sobre todo los libros del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es el desarrollo y la información de lo que va a ocurrir en esta última semana. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Pues te lees todo el Antiguo Testamento. Entonces, leyéndote el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, etc., tú sabes lo que pasó de aquí para atrás. Pero ¿y de aquí para adelante? ¿La última semana? ¿Dónde tengo los datos? ¿Dónde tengo la información? En las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, y ahí tienes toda la información y todos los datos para saber lo que va a ocurrir. Esa última semana, que la conocemos o la llamamos la gran tribulación, a pesar de que son 7 años, hay diferencia, ya lo hemos dicho en la clase anterior, entre la primera parte y la segunda parte. Sí, hay un orden, hasta en los últimos tiempos de caos y de guerras y rumores de guerra, hasta Dios ha establecido un orden. Y en ese orden van los sellos, a continuación las trompetas y finalmente las copas. Los sellos dijimos que eran 7. El primero, cuando aparece ese caballo blanco con un jinete montado, con un arco sin flecha, es una forma de la puesta en escena, la presentación, la manifestación y reconocimiento del anticristo. El sello número 2, cuando el caballo cambia de color. El segundo sello comienza a quitarse la paz de la tierra. El tercer sello, aparece un jinete con una balanza en la mano, subida de precios, una inflación tremenda. El cuarto sello es la muerte. Hay matanza y muerte a consecuencia de la guerra, a consecuencia del hambre. El quinto sello, aparece un montón de gente muerta por causa del testimonio de Jesucristo. Son los que pierden la vida por causa del Señor. El sexto sello nos habla de un gran terremoto de tal magnitud que dice que algunas islas se mueven de su lugar y los montes también. La gente comienza a esconderse en cuevas, ¿sí? Y el séptimo sello es lo que le da la apertura a la primera trompeta. Y así podemos ir viendo sello tras sello, trompeta tras trompeta, copa tras copa, el desarrollo profético de todos los acontecimientos finales. Ahora, lo que sí tienen que entender ustedes bien es esto que yo les acabo de explicar así rápidamente, para que ustedes puedan, en cualquier momento que alguien les pregunte ¿por qué la gran tribulación dura 7 años? ¿En qué se basan ustedes? Bueno, es que esto no nació hoy. Esto tiene un trasfondo, esto tiene una historia. Esto viene de algo. Esto viene de Daniel capítulo 9. Cuando el Señor le revela a Daniel, claro, lo que le revela fundamentalmente a Daniel son lo concerniente a su pueblo. Hay muchas cosas que no contó el Señor a Daniel de la semana 70, porque, bueno, pues porque eso ya el Señor lo dejaría para más adelante, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero lo que ellos necesitaban saber es cuándo iban a salir, cómo iban a salir, cuánta gente iba a salir, cómo iban a poder restaurar la ciudad, porque era lo que a ellos les interesaba, era lo que a ellos fundamentalmente les interesaba, porque era lo que muchos de ellos iban a vivir.
Y hace poco hemos tenido en la iglesia una serie de mensajes sobre Nehemías, que fue un gran restaurador, un hombre que tuvo la visión de decir, bueno, esto vamos otra vez a ponerlo a funcionar, vamos a restaurar las murallas. Tenemos el caso de Esdras, que era un sacerdote, que a él le interesaba la restauración espiritual del pueblo. Tenemos el gobernante de la ciudad de Jerusalén, que era un tal Zorobabel, que era el gobernador. Entonces vemos muchos detalles que ocurran en ese periodo. Pero claro, es que ya eso es historia, que está bien conocer la historia, pero nosotros ya esa historia no la vivimos, no nos concierne directamente, en el sentido de que, bueno, ya la ciudad de Jerusalén ya es un hecho y todo eso. Lo que sí nos concierne y nos interesa saber es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de la base de que el tiempo en la Biblia se cuenta de una forma muy diferente a como nosotros, los occidentales o los cristianos, lo contamos. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros utilizamos no existía en el tiempo de la Biblia. El calendario que nosotros usamos es un calendario mandado a hacer por un papa, Gregorio, y es un calendario basado en el sol. El tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del sol, con sus 4 estaciones, con su todo movimiento de traslación y rotación, ¿vale? Sobre sí misma y sobre alrededor del sol. En la Biblia el tiempo es lunar, las fases de la luna. Entonces, por eso el calendario bíblico tiene 360 días y el nuestro tiene 365. ¿Cómo se compensa ese desfase entre uno y otro? Bueno, los expertos en el tema este de los calendarios, y créanme que hay gente que son expertos en computar y saber cuánto falta y cuánto nos falta, hay momentos en los que al año, como te vas quedando corto, si yo voy avanzando y llego a 360 y tú a 365, en 10 años hay 50 años de diferencia, 50 días de diferencia, y así sucesivamente. Le meten otro mes al año para compensar el desbalance, y se llaman años preñados. Entonces hay años que en vez de tener el calendario de ellos 12 meses, tiene 13, para compensar la diferencia, para igualarlo. Pero cuando estudias profecía, cuando estudias cosas que tienen que ver con el tiempo en la Biblia, tienes que conocer este dato que yo te digo, porque si no, no te cuadran la fecha, y entonces por eso muchas veces dice la gente que en la Biblia hay muchas contradicciones. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia es completamente diferente. Y luego hay 2 cosas muy importantes que a mí me gustaría compartir, aunque aparentemente no tienen que ver con la clase de escatología, pero sí tiene muchísimo que ver, y es una pregunta que le hacen los discípulos al Señor el día de la ascensión. Quiero llevarles al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor Jesucristo ya está a punto de ascender, ya está a punto de marcharse. Y me llama la atención porque este libro, que también lo escribió Lucas, dirigido a un tal Teófilo, dice que en el capítulo 1, en el primer tratado, el primer libro es el Evangelio de Lucas, este sería el segundo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. Hechos 1:3. Cristo resucita, está 40 días seguidos con los discípulos y hay un monotema. Les habla fundamentalmente del reino de Dios. 40 días seguidos escuchando lecciones espectaculares. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, aquí sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿saben ustedes que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es el griego? Idioma también tremendamente rico, con una riqueza espectacular. Y en griego hay a veces diferentes términos o palabras para referirse a un concepto. Por ejemplo, tenemos 3 palabras para la palabra amor. Pero claro, amor es algo muy genérico, depende de a qué tipo de amor te estés refiriendo, usas una u otra palabra.
Y hay dos palabras que quiero que la apunten, las dos empiezan con la letra K de kilo. Una es la palabra cronos, cronos, voy a ponerla por acá, y la otra es kairos, kairos. Las dos se interpretan o se traducen como la palabra tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lucas dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo durante más de mes y medio, prácticamente a diario, hablándoles del reino de Dios. De un reino mucho más elevado que cualquier reino terrenal. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo va a ascender, los discípulos le preguntan, ¿tú vas a restaurarle a Israel el reino en este tiempo? Es decir, tú nos has hablado del reino de Dios, pero nosotros queremos saber si otra vez vamos a volver a recuperar la monarquía. Nuestros reyes, que ya no existían. Ya no existían. La época dorada de la monarquía, con David, Salomón, etc. Ya todo eso se había ido al traste, ya no existía monarquía. Pero el sueño de Israel, ¿cuál era? Restaurar el reino, vencer a los enemigos, en este caso a los romanos, volver a tener su propio rey de carne y hueso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Y qué le responde el Señor? No les corresponde a ustedes, no estén preocupados por los tiempos o las ocasiones. Y esas palabras, tiempos y ocasiones, es la palabra cronos y la palabra kairos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La palabra cronología, la palabra cronómetro, está íntimamente relacionada con la palabra cronos. Es el tiempo lineal. Es decir, hoy es martes. Mañana, inevitablemente, será miércoles. Y pasado mañana será jueves. Y así, toda la historia de la humanidad siempre será igual. Y cuando terminemos este mes de febrero, vendrá el mes de marzo. Y cuando termine la estación del invierno, vendrá la primavera. Y así sucesivamente. Eso es cronos, eso es el tiempo lineal, donde no hay nada que cambie, nada que varíe. ¿Verdad? Es así. No hay ninguna característica especial del cronos. Es el tiempo transcurriendo, en algunos casos muy rápidamente, en algunos casos muy lentamente, según cómo nos afecte. Pero el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios se mete en el tiempo nuestro lineal y dice, yo voy a hacer en este tiempo algo diferente. Por ejemplo, hoy el cronos nos indicaba, como cada semana, que tenemos una clase de escatología. Pero dentro del cronos, dentro del tiempo, dentro de ese día que dentro de unas horas terminará, teníamos una cita, teníamos un compromiso, venir aquí a las 7 de la tarde para recibir la clase de escatología. Eso es la diferencia entre cronos y kairos. Es cuando el kairos, en este caso Dios, decide intervenir en la historia. Cuando Dios dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Jesús no nació en Babilonia en el año 300 antes de Cristo, ni nació en el año 180 después de Cristo, después de su era, sino que Él nació cuando ya Dios lo había establecido. Cuando Dios dice, 400 años estará el pueblo de tu pueblo, tu descendencia Israel en Egipto. Bueno, el tiempo transcurre, pero ustedes van a estar el tiempo que yo diga. Esa es la gran diferencia. Entonces, dentro del tiempo que transcurre inevitablemente sin cesar, vamos, eso es una cosa que no podemos parar el tiempo, no podemos decir, ay, que no corra más el tiempo, sino que el tiempo sigue y sigue y sigue y sigue, y es un concepto que a mí siempre me ha apasionado. El concepto tiempo a mí es una cosa que me ha fascinado, pero ya al hombre es un concepto espectacular, ya en la época de Aristóteles y los griegos y el mismo Albert Einstein, etcétera. El concepto tiempo, dice, bueno, no, lo medimos, sí, pero lo medimos con un concepto llamado el reloj, ¿no? Ahora decimos un día, una semana, un milenio, un siglo, un año, y vemos en nosotros mismos cómo el tiempo va pasando, ¿no? Y vemos que ya hemos crecido y algunos tenemos canas y unos han envejecido menos. Esa es inexorablemente la realidad del tiempo. No lo podemos detener, nos guste o no, es la realidad. Y llegará un momento que moriremos y nos deterioremos, nos vamos a deteriorar, etc. Pero dentro de todo eso hay cosas que ocurren. Y esas cosas que ocurren establecidas por la soberanía de Dios es el kairos, es lo que marca la diferencia. Es decir, ahora va a pasar esto. Y te pongas como te pongas va a pasar, y ahora va a pasar tal otra cosa, y ahora vengo yo, y ahora me voy yo, y ahora le saco de Egipto, y ahora los llevo a Egipto, y ahora viene el primer sello, y ahora viene la segunda trompeta, y ahora viene el caballo blanco, y ahora viene el caballo negro. ¿Quién establece esas
variaciones en el tiempo, esas intervenciones soberanas en el tiempo de los humanos, en la dimensión nuestra, evidentemente Dios. Nadie controla ni el transcurrir del tiempo lineal, ni el cronos, ni nadie puede decir mañana va a pasar esto sí o sí. Sino son cosas que Dios establece y que si Él quiere, nos las revela, como le reveló a Daniel, 490 años, 483 que ya han pasado y los otros 7 que faltan por ocurrir. Estamos grabando. Entonces, esos últimos 7 años ya está establecido por Dios lo que va a ocurrir. Vamos a orar para que no venga la gran tribulación. Vas a perder tiempo. Vamos a orar para que no se manifieste el anticristo. No pierdas el tiempo. Sí, dedícate a lo que tenés que dedicar y no a tontería. Porque Dios ha establecido que en momentos puntuales de la historia van a ocurrir cosas sí o sí. Nos gusten o no, nos afecten directa o indirectamente. Hay cosas que son totalmente inalterables. Y esa es la gran diferencia entre el cronos y el kairos. Cuando Dios revela proféticamente algo sobrenatural, algo diferente a lo habitual que va a ocurrir, eso es kairos. Cuando Dios dice, por ejemplo, en uno de los sellos, ¿no? el sexto sello, habrá un terremoto. ¿Quién estableció que cuando llegue el periodo del sexto sello habrá un terremoto? Dios. Y si no lo hay, no es que lo va a haber, porque Dios así lo ha establecido. El primer milagro que Cristo hizo, Él habla del tiempo. Cuando le dice a la madre, oye, no tienen vino. Y Él dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi tiempo. Si yo sé cuándo tengo que empezar. Yo sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. Y Él dice, aún no ha empezado mi hora. Fue un milagro por misericordia, pero no porque realmente ya hubiera comenzado su ministerio. Pero hay momentos cuando Él dice, vamos a Jerusalén y me va a pasar esto y esto. Y aunque Pedro diga, no, Señor, de ninguna manera te acontezca esto, y el Señor le reprende y le diga, Satanás, apártate de mí. Sí, está establecido que yo voy a morir. Y yo voy a resucitar. Y yo voy a ascender. Y yo voy a volver por segunda vez. Eso está establecido por Dios. Todo eso entra dentro del kairos. Los momentos en los que Dios domina el tiempo y fuera de toda probabilidad humana, dice, va a pasar esto. Y pasa. Porque Dios así lo ha establecido. Lo que para nosotros es profético, para Dios es una realidad. Lo que Dios revela por misericordia, gracias a Dios por las revelaciones que tenemos, para Dios es un hecho que no tiene nada de milagroso, porque Dios en sí mismo todo lo que hace para nosotros es milagroso y sorprendente, pero su naturaleza es así. Él no para de sorprendernos, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo al tema de la última semana del profeta Daniel, yo quiero que leamos hoy, en el libro del Apocalipsis, lo que leímos el otro día, parte de lo que sucedía en la primera etapa de la gran tribulación, que era el tema de los sellos. Pero vamos a ver el tema de las trompetas. Y vamos al capítulo 8, por favor. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Fíjense el tiempo del verbo, se quemó. Algo como que ya ha ocurrido. Y esto aún no había ocurrido en los tiempos de Juan, ni en el tiempo nuestro. Pero Dios lo cuenta en pasado, cuando realmente está hablando del futuro. Eso es lo que ocurre cuando suena la primera trompeta. Fuego, sangre, la naturaleza es afectada, se queman los árboles, se quema la hierba verde. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, verso 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Podríamos hablar de que esto sería una especie de meteorito? ¿No? Se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La primera trompeta afectaba lo de la tierra, la hierba, los árboles. Este segundo toque de trompeta afecta las aguas del mar. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo significa amargo, ¿no? Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Tremendo, ¿no? Yo les dije a ustedes que compararan los juicios de las trompetas con las plagas en Egipto y hay mucha similitud, hay muchas cosas que se parecen.
El cuarto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, hasta que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Todos son, como os dais cuenta, cataclismos, catástrofes, cosas que afectan a la naturaleza, que ya como que venimos acostumbrándonos hace tiempo, ¿no? A terremotos, a tsunamis, a volcanes. Por lo tanto, cuando dices, uy, la tribulación, de todo lo que estamos leyendo ahora mismo es algo que puede ocurrir, digamos, en cualquier momento. Un tsunami que mató a 300.000 personas no hace mucho tiempo, o un meteorito que cae, han caído muchísimos meteoritos en el cielo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas cosas pueden ocurrir y la gente ni se entera que son los toques de trompeta de los cuales nos habla la Biblia en el Apocalipsis. Capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí ya cambian las cosas. Sí. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y uno dice, bueno, ¿y quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Los 144.000 judíos, 12.000 por cada tribu, que vimos en una de las clases anteriores, ¿se acuerdan? Sí. Cuando vimos los 144.000, dice la Biblia que el Señor los selló en sus frentes para que no fueran dañados. Entonces a esos no se les puede dañar, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo. Estamos en el capítulo 9, versículo 5. Le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Ves? Eso es Kairos, 5 meses. Yo digo cuánto tiempo pueden atormentarlos. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, aquí nos da una descripción de esas langostas, que son cosas muy extrañas, porque dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Partimos de la base, y ya lo dijimos en una ocasión, que así como en el Antiguo Testamento decía Moshe Maimónides que Dios utiliza el lenguaje de los hombres para dar a conocer la palabra de Dios, de ahí tantos antropomorfismos, que son figuras como espalda, mano, ojos, pies, corazón, etcétera, para describir la naturaleza y la esencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, debido a lo que Juan está viendo, pues probablemente él esté describiendo cosas, un tipo de armamento, un tipo de carros de combate o de aviones, que claro, él no tiene el lenguaje en ese momento para describir todo eso, ¿no? Porque dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Hombre, si tú escuchas un avión de combate, hace un ruido espectacular, pero primeramente él no tiene el lenguaje para describir. Entonces él compara con animales, con leones, con langostas, cosas que para nosotros hoy en día serían otra cosa diferente a la que él vio. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego Apolión. Ahí tenemos 2 nombres, o un nombre, uno en griego y otro en hebreo, del ángel del abismo. ¿Se dan cuenta? No todos los ángeles en la Biblia aparecen con su respectivo nombre. Muy pocos ángeles en la Biblia se nos dice el nombre que tenían. Por ejemplo, Gabriel, Miguel, aquí hablan de un tal Abadón o Apolión, destructor, ¿verdad? Pero el mismo Satanás recibe muchos nombres, ¿no? Príncipe de las tinieblas, diablo, Satanás, etcétera. Pero hay millones y millones y millones de ángeles que no sabemos cómo se llaman, pero evidentemente tienen que tener un nombre, ¿no? El primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos al sexto, versículo 13. Dice que tocó la trompeta.
Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es un río inmenso, un río enorme, que cruza varios países, ¿vale? Y el río Éufrates es mencionado en el primer libro de la Biblia. El Tigris y el Éufrates, dice que por allí estaba una parte del límite del jardín del Edén. Sí. Sí, el jardín del Edén era inmenso. Ahora, yo no sé si ustedes están bien puestos en geografía, pero se menciona también el río Nilo, con otro nombre, que también formaba parte y regaba el jardín del Edén. Es decir, que si tenemos aquí a mano izquierda Egipto como parte del territorio del jardín del Edén, y tenemos aquí a la derecha la zona de Babilonia, lo que hoy en día sería Irak, donde está el río Éufrates y Tigris, Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar, de proteger un territorio de miles y miles de metros cuadrados, desde nada más y nada menos que desde Babilonia o Irak en la actualidad hasta Egipto. Todo eso formaba parte del jardín del Edén. Si la capacidad de Adán para poder recorrer ese territorio, describir y ponerle nombre a esos animales, cuidar de ese territorio, si la capacidad de movimiento, el radio de acción de Adán tenía que ser, sin lugar a dudas, impresionante. Probablemente se trasladaba o volando o simplemente pensando de un lugar a otro, se trasladaba, porque Adán era un hombre que no tenía ningún tipo de limitaciones antes del pecado. Antes del pecado, Adán se movía con una facilidad por el jardín del Edén de una forma tremenda. De ahí que uno diga, bueno, y cuando Eva pecó, ¿dónde estaba Adán? Bueno, a lo mejor Adán estaba en la otra punta del jardín del Edén, y por eso Satanás aprovechó la ausencia del marido, el vacío. No estaba Adán en ese momento al lado de Eva, o Eva al lado de su marido, y en ese momento Satanás dice ahora o nunca, ¿no? Y fue cuando le tentó. Pero estamos hablando no de un territorio como la Isla del Hierro, un territorio pequeñito. Estamos hablando de un territorio que va desde Babilonia, Irak, en la actualidad, hasta Egipto, y ahí se mencionan esos ríos. Y el río Éufrates dice que allí están atados 4 ángeles o 4 demonios. De esto nos habla Pedro. La Biblia dice que después del diluvio, el Señor aprisionó, el Señor ató en prisiones de oscuridad a demonios tan poderosos, que fíjense lo que ha hecho Satanás con sus demonios a lo largo de los tiempos de la humanidad. Pero cuando estos demonios tremendamente destructivos son desatados, dice aquí, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es un poder destructivo espectacular. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre, ¿no? Cuando un tanque de combate lanza la bomba, sale fuego, ¿no? Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salían de sus bocas. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escucha esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, un periodo tan terrible de juicios, de guerras, de matanzas, de cataclismos. Y la gente, muchos de ellos siguen todavía sin querer arrepentirse, sabiendo que detrás de todo esto hay un trasfondo espiritual, sabiendo de dónde proceden estos juicios, estos castigos, esta ira de Dios. Ni aún así, con todo esto, se quisieron arrepentir. Es decir, vemos en el libro de Apocalipsis que la dureza del corazón del hombre llega a unos extremos que uno dice, pero bueno, casi como Faraón, ¿no? Un hombre que vio los milagros más grandes que jamás ha podido hacer un ser humano, en este caso Moisés, en Egipto, y Faraón ni se inmutaba, y aparentemente se arrepentía, a veces pedía oración, pero al día siguiente estaba igual o peor, ¿no? Entonces vemos que el libro de Apocalipsis es, por así decirlo, el esfuerzo de Dios por quebrantar el orgullo, la soberbia de las naciones, el orgullo del hombre, y llevarlo rendido a los pies de Cristo y tener que reconocer, como los hechiceros de Egipto llegaron a un punto que dijeron, esto es dedo de Dios, nosotros con esto no podemos. Dios está detrás de todo esto, de este pueblo,
Y entonces es un periodo tremendo donde después de un periodo enorme de benevolencia, de misericordia y de gracia, Dios cambia el sistema y Dios comienza a presionar, y Dios comienza a tratar a la humanidad de una forma diferente para llevarlos nada más y nada menos que al arrepentimiento. Ese es el objetivo. El objetivo de la gran tribulación es llevar a las multitudes, llevar al pueblo de Israel, llevar al ser humano al reconocimiento de Cristo. Y una vez que el hombre reconozca y se humille delante de Dios, bueno, pues ya entramos en otro tipo de relación. Pero mientras el corazón siga endurecido y la mente entenebrecida y la conciencia cauterizada, el Señor va a seguir y seguir y seguir. Y te puedo asegurar que a Dios no le van a ganar, ¿eh? Te puedo asegurar de que muchos al final terminarán convirtiéndose y reconociendo que Jesús es el Mesías. Sí, o sea, a las buenas o a las malas, pero Dios no pierde nunca. Dios gana, ¿no? Entonces vemos que el libro del Apocalipsis es cronológico y va contando de una forma progresiva, de una forma escalonada, poco a poco, cada uno de los juicios que van ocurriendo. Entonces tú dices, bueno, esto sí, bueno, aquí hay matanzas, aquí hay guerras, aquí hay mucha gente que muere, aquí hay cataclismos, pero ¿os dais cuenta cómo la primera parte de la gran tribulación no es una cosa que nos tiene que dejar con la boca abierta en el sentido de decir, uy, esto nunca ha ocurrido? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron más de 60 millones de personas, que es una barbaridad para la población que había también en aquel tiempo, ¿no? Tsunamis, guerras, terremotos, huracanes, siempre ha habido. Lo que pasa es que se va a incrementar, pero la Biblia dice que es como los dolores de parto. Los dolores de partos van en aumento, van en aumento, van en aumento, hasta que definitivamente nace la criatura. La Biblia dice que esto es el principio de dolores, y lo que el Señor quiere es llevar a la gente a un momento en el que diga, oye, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos y a reconocer a Cristo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Así es que damos gracias a todos los que están preguntando, damos gracias a todos los que están interesados en estas clases. He estado de viaje y no he podido grabar la última lección, pero ya hoy hemos tenido clase y ya pueden ustedes disfrutar, si no recuerdo mal, de esta cuarta clase de escatología bíblica. Que el Señor les bendiga y seguimos estudiando la palabra y pidiéndole al Señor que nos dé mucha sabiduría para poder retener toda esta información. Y creo que también es muy bueno pensar. Creo que a veces el oír cosas diferentes a las que nos han enseñado o nos han dicho las personas a lo largo de los años, creo que a veces es bueno también contrastar enseñanzas, contrastar otras opiniones y así de esa manera enriquecer nuestro conocimiento bíblico. Que el Señor les bendiga y sigan con nosotros todas las semanas. Para nosotros es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios les bendiga. Esa es la comida que necesitamos comer cada día. Así que si la han recibido, tomen asiento. Los que todavía no la hayan recibido, quédense de pie y comiencen a leerla. Y toda pregunta que surja, por favor, con toda libertad, estamos aquí para ayudarles en lo que buenamente podamos. Mientras se reparten estas Biblias en esta tarde, una vez más quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que han decidido estar con nosotros en esta tarde, en este culto. Quiero compartir rápidamente unos anuncios antes de compartir la palabra. Hay hermanos que me han venido diciendo en los últimos meses que creen que ha llegado el momento de bautizarse. Entonces, como siempre hacemos, juntamos a los hermanos del Puerto de la Cruz, juntamos también a los de Santa Cruz y hacemos un culto unido. Todos los hermanos, yo sé que hay gente que esta tarde no ha podido venir por cuestiones de aforo, y tengo en mente algunos hermanos que se querían bautizar. Pero si en esta tarde entre nosotros hay hermanos que se quieren bautizar, por favor, nada más terminar el culto, se hablan con Anderson, ¿vale? Para anotarles y tener unas clases, unas lecciones con ustedes para explicarles un poquito en qué consiste todo el tema del bautismo, ¿sí? Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Del día 14 de abril al día 17 estaremos, Dios mediante, en Toledo, en el primer congreso que vamos a celebrar para todos los hermanos de Europa de nuestra iglesia virtual, ¿sí? Se han anotado muchísimas personas. Viene gente de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Estados Unidos, de muchísimos lugares. Entonces, quiero decirles que tenemos 6 plazas solamente disponibles. Hay algunas personas que no pueden asistir a ese congreso donde estaremos en los días de Semana Santa. Así que si hay alguien en la iglesia
o alguien que nos ve en sus casas, que tiene el deseo de poder asistir a ese congreso cuyo lema es "Lo mejor está por venir", del 14 al 17 del mes de abril en Toledo, en los Montes de Toledo, pues pónganse en contacto con nosotros lo antes posible, ¿de acuerdo? Quedan solamente 6 plazas. Los precios y todo eso no los voy a estar dando ahora, pero creo que sería una oportunidad preciosa el poder asistir a ese congreso. Hay hermanos que se van a quedar en otros hoteles porque no caben todos en el hotel en el que estamos, pero ya digo, 6 personas no pueden asistir y entonces las ofrecemos en esta tarde para los que tengan el deseo de poder asistir. Vamos a tener al pastor Marco Zapata con nosotros compartiendo la palabra en una plenaria el viernes a la mañana, el tema de la familia, matrimonios, hijos. Vamos a tener también al pastor Walter de la Iglesia Revive de Galicia y en fin, creo que va a ser un tiempo muy bonito. También vamos a celebrar bautismos y allí se van a conocer un montón de hermanos que llevan en algunos casos años siguiéndonos por las redes sociales y que no se conocen entre sí. Y va a ser un encuentro y va a ser un tiempo, yo creo que muy bonito, muy bonito. Vayan abrigados porque vamos a estar en una montaña y probablemente hace frío. Espero que no, pero si hace frío, espero que vayan bien abrigados para que nadie se resfríe, ¿de acuerdo? Y por otra parte, creo que estos eran todos los anuncios, ¿no, Anderson? Saludos. Tenemos que dar saludos porque seguramente estará viendo el culto desde México nuestro hermano Osvaldo. ¿Sabéis que nuestro hermano Osvaldo lo hemos mandado un mes a México para echar una mano en el local que tenemos alquilado allí en la ciudad de Torreón? Y él está allí trabajando para poner aquel salón lo más bonito posible. También tenemos otra congregación en la iglesia ¿dónde es? Son tantos sitios que... En Torreón y en Chalco. Queremos mandar un saludo también a los hermanos de Chalco que están viendo el culto. El viaje a Estados Unidos. El viaje a Estados Unidos lo tenemos ahí en la pantalla. Ahí están los días. Ahí nos sale las fechas que vamos a estar en México. Bueno, ahí sí. Vamos a estar también en México. Vamos a irnos un mes y medio, desde el día 9 de mayo en adelante, a visitar a cientos y a cientos de hermanos que se están congregando de diferentes formas. Muchos de ellos se han convertido durante el tiempo del confinamiento, de la pandemia, y queremos ir a estar con ellos, a conocerlos. Como ustedes pueden comprobar, vamos prácticamente de una punta a otra del país. Viene conmigo nuestro hermano Armando, que yo le voy a pedir que esté bajando un segundito. También viene, lógicamente, Elena, me acompaña Miriam, también viene Moy, porque queremos grabar muchas cosas. Tenemos un montón de gente que se va a bautizar, gente que se va a casar, familias que quieren presentar a sus hijos. Es decir, va a ser un tiempo muy, pero que muy intenso. Entonces pido que por favor estén orando por esto. Estas son las 2 actividades principales que tenemos delante de nosotros. El Congreso de abril y este viaje que va a ser entre el mes de mayo y junio. Y después el gran y magno acontecimiento, el nacimiento de mi primer nieto. Eso va a ser para el mes de julio. Nieto, ¿qué dije? Nieto, ¿no? De momento es nieto. Y estamos organizando 3 viajes más para este año para viajar a Israel. Ya hemos viajado con 100 y pico hermanos las semanas pasadas. Pero hay cientos de personas que quieren ir a Israel y que en estos 2 años no hemos podido viajar. Ya se han abierto las fronteras, gracias al Señor, ¿vale? Ya se han abierto las fronteras. Ahora ha sido un pequeño caos, entre comillas, por el tema de los antígenos, de las PCRs, de las vacunas, pero ya todo eso ya no existe en Israel, ya se puede viajar sin ningún problema. Entonces ahora es mucho más fácil. Estamos organizando viajes para el mes de octubre, estamos organizando viajes para el mes de noviembre. Si hay gente que nos está viendo en este momento en sus casas o hermanos que están aquí, que quieren viajar con nosotros este año a Israel, ya están abiertas las plazas. Me dicen que de los 3 viajes prácticamente 2 ya están completos. Pero vamos a hacer un tercer viaje y las plazas se han abierto hoy mismo. Así que si hay alguien que está interesado en viajar, pues adelante. Es una experiencia magnífica. Yo le he pedido a Armando que venga un segundito, porque él viajó conmigo. Era la primera vez que él viajaba a Israel. Tienes un micrófono ahí. Y Armando es un hombre de pocas palabras, pero lo vi tan contento. Lo vi tan contento, tan satisfecho de esta experiencia que hemos tenido en Israel, donde el Señor nos guardó. Bueno, la verdad que fue un tiempo maravilloso. Celebramos bautismos y como siempre, cuando fuimos a bautizar, no sé por qué, siempre me ocurre que hay personas que vienen de África
haciendo un esfuerzo tremendo para ser bautizadas, pero vienen sin pastor. Y entonces me pidieron que yo les bautizara, así que no sé por qué, ya es la segunda o la tercera vez que después de salir del agua tengo que bautizar a hermanos de otras naciones, que los pobrecitos no tienen pastor y tal vez ellos piensan que yo trabajo allí bautizando a la gente, no sé qué piensan, pero en la primera semana estábamos solos en el país, estaba todo cerrado. De hecho, tuvimos que llamar a ciertos lugares, ¿verdad, Armando?, para que nos abrieran para comer los restaurantes porque estaba todo vacío, pero la segunda semana ya todo cambió. La segunda semana, autobuses por todas partes, turistas. Y ¿saben una cosa? Pasaba por en medio de una fila de niños que estaban comiendo en la calle, era un colegio. Y cuando pasé, el maestro le dice a los niños en hebreo, fíjense la cantidad de gente que está viniendo a Jerusalén y todavía no hemos reconstruido el tercer templo. Imagínense cuando tengamos el tercer templo reconstruido. Porque tienen esa expectativa y bueno, nosotros sabemos que no necesitamos la reconstrucción de ningún templo, pero forma parte de una de las señales proféticas de los últimos tiempos, ¿no? Así que bueno, Armando, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo te fue por allá. Bueno, como ya dice el pastor, es la primera vez que iba. Yo fui con la expectativa de que todos los hermanos nos han contado que aquello era maravilloso, pero cuando llegué allí, pues fue superior a las expectativas. Fue un viaje muy bonito, fue un viaje excelente, se reunieron muchas cosas, muchos factores que hicieron que fuera aquello muy bueno. Fue un viaje fundamentalmente no turístico en sí, porque no fuimos a pasear, sino fuimos a visitar los lugares de la Biblia. O sea, tuvimos el sentimiento ese de saber que por aquí pasó Pedro, por aquí pisó Juan, que por aquí estuvo el Señor, y eso es muy bonito. Yo fui a grabar y traté de grabar la mayor cantidad posible. Es una semana de intenso camino, de intensos viajes. Tuve que comprimirlo lo más posible, porque si no serían horas y horas. Hicimos una recopilación de vídeos que están en el canal de YouTube, que todos lo pueden ver. Fue muy bonito, decía, porque hubo un grupo, fueron 40 y pico personas, un grupo muy bueno, al cual le tengo muy buenos recuerdos a todos ellos. Lamento incluso no haber podido relacionarme más con ellos porque yo estaba con la cámara todo el tiempo grabando y la mente y los ojos estaban en la cámara. Pero fue muy bonito, fue un grupo que dejó una huella, por lo menos en mí, y bueno, y creo que en todos los hermanos dejó una gran huella. Sé que muchos de ellos nos están viendo y a todos les doy un saludo muy especial que lo llevamos en el corazón. Gracias. Gloria a Dios, gracias Armando. Gloria a Dios. Bueno, pues yo quiero animar a todos los que no han tenido esa experiencia. Ya muchos hermanos de aquí de la iglesia han ido, pero sí hay hermanos que todavía tienen ese anhelo, ese deseo en su corazón. Como yo digo, de ver la Biblia. Aquí la leemos, allí la vemos. Y fue un tiempo realmente extraordinario, nos acompañó el tiempo. Hubo unos pocos días de lluvia. No encontramos tanto frío intenso como es habitual encontrar en el mes de febrero. No nos nevó, ya había nevado una semana atrás, por lo tanto pudimos movernos por todo el país con mucha tranquilidad. Hay paz por todas partes. Le puedo asegurar que se respira tranquilidad. Hemos ido de norte a sur, de este a oeste, por todas partes. Por supuesto, no hemos ido a sitios conflictivos, ¿no?, que no hay que ir ahí para nada, pero la verdad es que hemos tenido dos grupos extraordinarios. Dos grupos de verdad que iban con una expectativa, con una actitud de recibir, de aprender, de ser ministrados por el Señor, y eso es lo importante, ¿no? En uno de los grupos, yo tengo un amigo mío que es escriba, de estos que hacen la Biblia a mano y otras muchas cosas, y una noche lo invité al hotel donde nos estábamos quedando y trajo los pergaminos, las plumas y tantas cosas, que fue muy interesante, ¿no?, ver a un escriba explicando cómo se escribe todavía hasta el día de hoy la palabra de Dios a mano, letra a letra, con un esmero, con un cuidado extraordinario. Y estando allí nos enteramos, porque yo cuando voy a Israel, como dice Elena, me pongo en modo Israel y me desconecto de todo, porque no puedo estar con la mente aquí, con el cuerpo allá. Yo me meto 100% a lo que voy. Pero estando allí una mañana, una hermana me llega y me dice, acaba de atacar Rusia a Ucrania, ¿verdad? Y la verdad es que ante estas cosas que están ocurriendo y otras que van a ocurrir,
nosotros los cristianos tenemos que tener las ideas muy claras. Me llama muchísimo, muchísimo la atención que el lugar donde el apóstol Pablo estuvo menos tiempo ministrando fue en la ciudad de Tesalónica. Según el registro bíblico, solamente estuvo 3 semanas. Pero cuando él escribe cartas a la iglesia de Tesalónica, les habla con unos términos y con una profundidad doctrinal que realmente nos quedamos sorprendidos. Porque les habla de la venida del Señor Jesucristo, de la manifestación del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Les habla acerca de lo que detiene, lo que frena, lo que impide la manifestación del anticristo, y emplea el pronombre personal él, nunca en femenino, sino siempre en masculino. Les habla de la primera resurrección, de la segunda resurrección, del día del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Y me llama la atención que estos creyentes que llevaban muy pocos meses convertidos tenían una enseñanza de la escatología bíblica tan profunda que muchos cristianos, y me atrevería a decir incluso a muchos que están sirviendo al Señor como pastores o como obreros en sus respectivas iglesias, no tienen. Cuando yo estudié hace más de 40 años atrás en el seminario de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias, nos trajeron a un hermano norteamericano que nos lo presentaron como una eminencia en escatología, como un hombre que venía a dar unos estudios muy profundos acerca del libro de Daniel, de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, del libro del Apocalipsis, etc. Pero lo que me llamó mucho la atención, no en ese momento, sino años más tarde, es que en ningún momento se nos habló ni bien ni mal de Israel. No se nos mencionó nada acerca de Israel. Interpretaba el tema de los sellos, las trompetas, las copas, los caballos que van cambiando de colores, el caballo blanco, el rojo, el amarillo, el león con alas, la bestia tremenda que sorprendió a Daniel, el leopardo de 4 cabezas, etc. Pero no nos mencionaron en ningún momento nada acerca de Israel. Ya digo, ni bueno ni malo. Y durante muchos años, no tuve la más mínima intención de visitar a Israel, porque además, para colmo, las personas que a veces me hablaban de Israel, pues sinceramente no me terminaban de convencer lo que me decían. Y no es que le hice la guerra a los que querían ir a Israel, ni muchísimo menos, pero repito, no tuve nunca ningún interés por visitar a Israel, hasta que un año, hace 16, 17 años atrás aproximadamente, un matrimonio de Madrid me llamaron. Él ya está con el Señor. Y me dijo que se iban a ir de viaje a Israel. Y yo me alegré, digo, bueno, gloria a Dios, qué bonito que van a poder hacer ese viaje. Y me dijeron, pero queremos que vengas con nosotros. Queremos pagarte todo. Y esa fue la primera vez que yo fui a Israel. Este matrimonio, me pagaron todo y yo fui por primera vez a Israel. Y quedé tan impactado por lo que vi, por lo que pude tocar con mis manos, pisar con mis pies, escuchar con mis oídos, que a partir de ese día, cuando yo vine, lo que yo quería era transmitirle a la gente lo que yo vi. Porque incluso cosas que yo prediqué creyendo que eran de una manera, resulta que al ir allí, pues me di cuenta que eran completamente diferentes a lo que yo había creído y predicado durante años. Y desde hace 16 años estamos viajando todos los años a Israel, menos estos 2 últimos años, por este motivo que todos ustedes saben. Y cada vez que voy allí me reafirmo más en mi fe. No se me ha ido, permítame la expresión, la cabeza con el tema de Israel. No soy un fanático del judaísmo, ni muchísimo menos, porque me doy cuenta de que nosotros los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos sido libres, porque hemos conocido la verdad que es Cristo, somos gente realmente privilegiada. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, que ellos no lo tienen, tenemos una información extraordinaria acerca de las cosas que han de suceder en breve, que por cierto, ya han comenzado a suceder. El apóstol Pablo emplea en varias ocasiones la expresión, ya vosotros sabéis, ya vosotros sabéis. Es decir, no le está hablando a una iglesia ignorante, no le está hablando a una iglesia que desconoce completamente el tema escatológico, sino está hablándole a una iglesia que sabían perfectamente las cosas que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Y esos hermanos vivieron en el siglo I, nosotros estamos en el siglo XXI.
Y ellos ya en el siglo I ya estaban esperando al Mesías por segunda vez. Ya ellos sabían la cronología de los tiempos, evidentemente no el día ni la hora, pero sí las señales de los últimos tiempos. Y yo he dicho muchísimas veces que es fundamental que sepamos discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque si no somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, tampoco vamos a poder reconocer las señales que van a ocurrir y que de hecho ya han comenzado a ocurrir a nuestro alrededor. Es decir, cada generación se ha caracterizado por una serie de señales típicas de esa generación, intransferibles a otras generaciones. Por ejemplo, Noé se tuvo que preparar para construir un arca, con la intención de que mucha gente se salvara, pero lamentablemente la mayoría rechazó el mensaje y solamente 8 pudieron entrar dentro del arca. Esa era la señal que él tenía que esperar. Se preparó durante muchos años para que lloviera de una forma terrible y al salir del arca se encontrara una nueva tierra. Todo era diferente, todo había cambiado, el clima, todo, absolutamente todo había cambiado, hasta el ambiente espiritual. Esa era la señal de Noé. Y si vamos, por ejemplo, a la vida del rey David, David sabía que él no era el instrumento que Dios iba a utilizar para construir el primer templo de Jerusalén. Y Dios se lo dijo. Tú no vas a construir el templo, pero va a ser tu hijo. Por lo tanto, él asumió cuál era su papel, qué es lo que tenía que hacer en aquel tiempo y lo hizo perfectamente. Y preparó e instruyó a su hijo para que cuando le tocara a él se pudiera construir en tiempo de paz el templo en Jerusalén. Y así sucesivamente a lo largo de la historia, no vamos a mencionar todas evidentemente, pero sí quiero hacer mención a lo que un día el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que le pedían: haz una señal, muéstranos una señal. Porque dice la Biblia que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales o piden señales. Y el Señor le dijo: esta generación incrédula, perversa y maligna solamente podrá ver la señal del profeta Jonás. Y todos sabían quién era Jonás. Y el Señor dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y esa fue la señal para la generación de Jesús, pero no es nuestra señal. Yo no tengo que esperar la resurrección del Señor porque ya es un hecho. Yo no tengo que esperar el nacimiento de Cristo porque eso ya forma parte de la historia. ¿Qué es lo que nosotros cristianos del siglo XXI vamos a ver? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos discernir los tiempos como aquellos muchachos que se ofrecieron voluntarios para enrolarse en el ejército de David, entendidos en los tiempos? ¿Somos entendidos en los tiempos o estamos distraídos los cristianos hoy en día y despistados y absorbidos por la sociedad de consumo que parece que algunos los tiene totalmente ciegos y atontados? ¿O somos conscientes de que nuestros ojos verán cosas que muchas generaciones probablemente anhelaron ver y no vieron ni escucharon? Ya decía Pedro en el siglo I, en una de sus epístolas: no os sorprendáis, queridos amigos y hermanos míos, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y nosotros hoy en día tenemos que partir de la base de que tanto el sufrimiento como la bendición de Dios está garantizado. Tanto una cosa como la otra. Dicen que el 75% de la gente que fue por primera vez a una iglesia, y no me estoy refiriendo en esta tarde a los que habéis venido por primera vez, pero se han hecho muchas estadísticas a lo largo de la historia, y ya digo, dicen que el 75% de la gente que visitó una iglesia cristiana evangélica por primera vez en su vida fue porque tal vez tenía una necesidad física, espiritual, económica, un problema con el hijo, con la esposa, con el marido, lo que sea, y se atrevió a ir a la iglesia porque alguien le invitó y le dijo que iban a orar por él, por ella, que el Señor le podía ayudar y cambiar la vida. Y es que el ser humano generalmente siempre busca algo o alguien a lo que agarrarse en momentos de angustia. Oremos para que la gente en momentos de crisis y de angustia busquen a Dios y no busquen fuera del Señor, porque no van a encontrar absolutamente nada. Amén, hermanos. A mí me llamó mucho la atención que estábamos en el Monte de los Olivos hace un par de semanas atrás con el primer grupo, y de repente cuando llegamos al Monte de los Olivos, donde hay esa panorámica preciosa de toda la ciudad de Jerusalén, empiezan a llegar unos coches negros blindados como los de las películas norteamericanas, y salían unos
hombres enormes, con unos cables aquí en el oído y con una pinta de pocos amigos, y de repente salió una señora y empezó a sacar fotos delante del Monte de los Olivos. Y digo, ay, esta mujer la conozco yo. Y apunté aquí el nombre para no meter la pata. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la presidenta o la presidenta del Senado norteamericano. Allí estaba ella, en Jerusalén, la semana pasada. Y ayer, día de Shabbat, que no se puede tomar un avión, que no se puede ni tocar un botón, todo lo que produzca electricidad está totalmente prohibido. Es curioso que ayer el presidente Naftali Bennett, religioso ortodoxo, nuevo presidente, primer ministro de Israel, se fue a Rusia a hablar con Putin. El presidente, el primer ministro de Israel, la presidenta del Senado norteamericano en Jerusalén, ayer el Papa haciendo convocatorias mundiales a todas las religiones para hacer encuentros ecuménicos de oración. Y yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está moviendo detrás del telón? Lo que está pasando, queridos hermanos y amigos, es que Cristo viene pronto. Y se está preparando todo de una forma increíble. Y hoy en día tenemos una gran ventaja. Y es que tenemos las redes sociales, tenemos los canales en Facebook, en YouTube, la televisión, la parabólica, etc. Y en tiempo real, podemos ver lo que está ocurriendo a miles y a miles de kilómetros de distancia de nuestros hogares. Y todo esto nos tiene que abrir los ojos, porque hemos leído en esta tarde acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si de algo ha servido estos días ver la noticia, es para despejar una incógnita, una duda que muchos tenían. ¿Será Putin el anticristo? Pues no, porque el anticristo no va a transmitir al principio miedo, inseguridad, incertidumbre, pánico, y este caballero es lo que está transmitiendo con sus declaraciones y con sus jueguitos de guerra y con su soberbia y con su embriaguez de poder que tiene. Tiene asustado a medio mundo. Nadie es capaz de decirle, ¿qué estás haciendo, amigo? Porque es la potencia nuclear más grande del mundo. Y no me extrañaría lo más mínimo que este señor tuviera y cayera en la tentación de tocar el botoncito y hacer una pequeña demostración de la fuerza tremenda que tiene, hasta el punto que presume de poder destruir el planeta Tierra 11 veces seguidas. Ya en Israel hace muchos años crearon, y en estos días, curiosamente lo han vuelto a mencionar, el protocolo Sansón. No sé si saben en lo que consiste, pero Israel creó hace años ya un protocolo llamado el protocolo Sansón, recordando la historia del juez de Israel que dice que en su ceguera y atado, encadenado a 2 columnas en el templo de Dagón con los filisteos, le pidió al Señor una renovación espiritual, le pidió al Señor una nueva oportunidad para vengarse de sus enemigos. Y dice la Biblia que el Señor se la concedió. Y dice que se apoyó en las columnas y las tumbó. Y ese templo de Dagón se puede visitar en el Parque Nacional de Ashkelon, donde he estado, y en Gaza y en otros sitios. Y dice que murieron más cuando moría que durante todo su ministerio y durante toda su vida. Y el protocolo Sansón consiste en: si nos atacan, no van a poder celebrar la victoria porque todos moriremos y no quedará nadie en pie. Ya lo decía Albert Einstein: si se llega a utilizar armamento nuclear en una tercera guerra mundial, la 4ª vez que nos enfrentemos los seres humanos tendremos que pelear con palos y piedras, si es que quedan. Los tiempos difíciles de los cuales profetiza la Biblia, los tiempos peligrosos de los cuales nos habla Pablo y Juan y otros autores, ya están en medio nuestro. Y cuando el Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiero decirles a los que escuchan este mensaje
que en esta ocasión, como en otras tantas, la referencia al día del Señor no se refiere precisamente al Shabbat o al día del reposo. En esta ocasión, el día del Señor habla del día de la visitación del eterno Dios. Habla acerca del día que la ira del Cordero va a ser derramada. Y es Él el que va a traer al valle de Megiddo. Y era un lugar que yo deseaba con todo mi corazón poder llevar a estos dos grupos. Y lo pudimos hacer. Tanto al primer grupo, que no los pude subir a lo alto de una azotea, pero los llevé por un camino. Y al otro grupo, que los llevé a lo alto de un monasterio, les digo, observen ahí abajo. Este es el valle de la decisión. Este es el valle donde dice la Biblia que la sangre llegará hasta los frenos, la altura de los frenos de los caballos. Y cuando termine el combate, donde 100 millones, millones y millones de soldados participarán, estarán durante 7 años quemando al fuego el armamento. Y durante 7 meses contratarán a gente a jornal para enterrar a los muertos. Y es allí donde tiene forma de lagar, donde Napoleón, cuando visitó Israel, dijo: este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Y realmente así lo es. Un valle inmenso. Tiene forma de olla, como si fuera un lagar. Y ahí es donde Dios traerá a las naciones y allí les demostrará que contra Él no puede nada ni nadie, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la gran ventaja de poder tener, aparte del Antiguo Testamento, aparte de ese libro tremendo y precioso del libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, aparte de toda esa información, tenemos todo el Nuevo Testamento. Y hay 150 versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la inminente venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hizo 50 referencias directas y otras. Pues ese es el ejemplo que pone el Señor hablando acerca de su venida. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Es decir, sin aviso, pero para los inconversos. Porque a nosotros nos ha dado muchísimos avisos. Las señales que están apareciendo a nuestro alrededor nos indican perfectamente el tiempo que falta para que el Señor venga otra vez. En el versículo 13 del capítulo 4, vamos a leerlo otra vez, por favor. Mira, Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y hoy lo hemos recordado en la Santa Cena, pues dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay un orden, aquí hay algo cronológico. Esto no es, bueno, ¿qué vaina ahora? No, aquí hay un orden y hay que conocer el orden. Porque veo muchos hermanos que han oído hablar del anticristo, del Armagedón, de la segunda venida, pero luego no saben poner en orden las cosas. Y aquí de lo que se trata no solamente de tener un conocimiento amplio, profundo de las Sagradas Escrituras, sino el orden de las cosas, para saber posicionarnos y saber dónde estamos y qué tenemos que hacer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En mi opinión personal, yo creo que como nunca antes se tiene que predicar desde los púlpitos el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Es una tragedia que muchos cristianos tienen, que ignoran este tema tan importante, tan trascendental y tan necesario en estos tiempos. Incluso dicen: no leo el Apocalipsis porque hasta me da miedo leerlo. Cuando dice la Biblia: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías que están escritas en este libro. El libro del Apocalipsis es una joya. Es una revelación no del anticristo, no es una revelación del falso profeta,
Es una revelación nada más y nada menos que del mismísimo Señor Jesucristo. Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ven cómo se presenta el Señor en esos evangelios, uno dice, Dios mío, esto es increíble. El hombre perfecto, como el médico divino, el siervo que sufre, el Mesías que viene a redimir a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero si uno lee el Apocalipsis, uno se queda realmente sorprendido porque un anciano de 100 años, que fue el que más profunda y más ampliamente habló y descubrió el carácter, la esencia del Señor Jesucristo, los títulos que él menciona, las cosas que él dice acerca del Señor son increíbles. Y este hombre llevaba ya como 70 años sirviendo al Señor. ¿Cómo es posible que un hombre después de 70 años de ministerio todavía tenga tantas cosas que decir acerca del Maestro? ¿Creen ustedes que todavía nos quedan cosas interesantes que descubrir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que ya lo sabemos todo? Queridos hermanos, cuando Juan vio al Señor en la isla de Patmos, dice que cayó como muerto a sus pies. Y el Señor tuvo que poner su diestra sobre él y decirle, no temas, no tengas miedo. El hombre más cerca del corazón de Cristo fue sin lugar a dudas Juan. El hombre que el Señor le dijo, encárgate de cuidar de esta mujer, llévate a la casa. No le dijo a Pedro que la cuidara, no le dijo a Santiago, ni a Tomás, ni a Bartolomé. Le dio la responsabilidad de llevarse a María, a su madre, a casa. Primero, porque sabía que era el más longevo, iba a ser el más anciano de los discípulos. Pero en segundo lugar, porque lo que uno ama no se lo da a cualquiera. Amén, hermanos. Miren ustedes la reacción de Jacob cuando le dicen, viene tu hermano Esaú con 400 soldados o 400 criados armados hasta los dientes. ¿Qué fue lo que puso primero? ¿Qué fue lo que puso segundo? ¿Y a quién puso al final? ¿Verdad? Las medidas preventivas que toma el patriarca Jacob, si me destruyen el primer campamento o el segundo campamento, aquí me quedo con mi amada. Aquí me quedo con mi Raquel, ¿verdad? Y con mi hijo José. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Le dice a Juan, he ahí tu madre, o he ahí tu hijo. Porque sabía perfectamente que él se podía fiar de Juan. Porque fue el único que en la última cena no dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Fue el único que dijo, ¿quién es, Señor? Él sabía que él no iba a entregar, ni a negar, ni a vender al Maestro. Y a este anciano en la isla de Patmos, cuando lo visita, después de tantas conversaciones, después de tantas cosas que compartió con él, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Porque todavía hay tantas y tantas cosas que descubrir de nuestro Señor Jesucristo, que me da mucha lástima que haya creyentes que después de tantos años todavía no hayan terminado de leer la Biblia por primera vez completa en toda su vida. Pregúntales sobre cualquier otra cuestión, pregúntales sobre cualquier otro asunto y te responden al momento. Háblales de política, háblales de fútbol, háblales de lo que tú quieras. Pero en el momento en que el que tanteas un poco 3 o 4 preguntas, te das cuenta de que de la palabra del Dios que dice que adoran, no tienen a veces ni la más remota idea. Y esa es la gran tragedia de muchos creyentes hoy en día, porque la fuente de información exacta y correcta, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. No son los horóscopos, no son los libros que por ahí se escriben, sino es la fuente, la palabra de nuestro Dios. Y en la palabra de nuestro Dios hay promesas que nos invitan a prepararnos. Hay promesas que nos animan a esperar este tiempo con gozo, sin miedo, sin angustia. Porque esa va a ser una de las características de la sociedad en los últimos tiempos. Por eso tendrá que aparecer un personaje siniestro, ofreciendo paz y ofreciendo seguridad. A nosotros, a mí no me tiene que ofrecer paz y seguridad nadie, porque ya la tengo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué vienen a ofrecer paz
y seguridad porque no la tienen, porque fuera de Cristo no hay ni paz y no hay seguridad. Pero dice que los que vengan a ofrecer paz y seguridad, sobre ellos vendrá de repente destrucción repentina, como a una mujer que le sorprenden de repente los dolores de parto. Por lo tanto, yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú tienes esa paz ya en tu corazón? ¿Tienes esa seguridad de salvación en tu alma? Porque si no la tienes, tú no puedes salir esta noche de este local, de esta iglesia, sin saber lo que va a pasar con tu vida. Si tú no puedes dormir por las noches y te preocupan y te perturban las noticias que están ocurriendo, ¿atacará o no atacará Europa? ¿Tocará el botón o no tocará el botón? Miren, hermanos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero a ti no llegará. Y si morimos, pues morimos en Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Así que sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Pero este mensaje no lo sabe, no lo conoce todo el mundo. Y ahora más que nunca, la iglesia tiene que hacerse visible en medio de una sociedad de tinieblas. Estoy leyendo un libro muy interesante de un pastor alemán, que mataron en la Segunda Guerra Mundial por oponerse al régimen nazi y a la matanza que hacían con los judíos. Un libro muy interesante. Y este hombre decía que la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia no puede dejarse apagar, sino que la iglesia tiene que ir en contra de la corriente de este mundo y denunciar el pecado. Y también hablar acerca de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Y hoy en día nosotros tenemos que hablar más que nunca. Hoy en día tenemos que decirle cuando vas a tomarte un cortado, como hace unos días fui aquí al lado de la cafetería y le dije, lo que está pasando es lo que dice la Biblia. Y me dijo, sí, digo sí, y lo dice así, así y así, y esto, y esto, y esto. Aprovechemos las oportunidades, hermano. Nadie se avergüenza de proclamar sus mensajes. ¿Por qué tú y yo vamos a tener vergüenza de proclamar el único mensaje de salvación que puede cambiar y transformar las vidas? ¿Por qué? Cuando dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que España necesita no es un cambio de gobierno, es un cambio de corazón. Y el único que puede cambiar de corazón es nuestro Dios. Lo que nosotros necesitamos es hablar de Dios, más que nunca. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad. Y si no se presentan, la busco. Pero en esta semana tenemos que abrir la boca como nunca antes. Porque una de las cosas que van a caracterizar los últimos tiempos es que en una hora ocurre lo que antes tardaba 100 años en ocurrir. Yo me fui a Israel la semana pasada y me levanté por la mañana y me dijeron, Casado ya no es el presidente del PP. Fue una noticia que, vamos, terrible, ¿no? Fue un cambio, hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Putin acaba de atacar Ucrania. Pero es que mañana saldrá otra noticia. ¿Quién habla ahora del volcán de La Palma? ¿Ya está todo solucionado en La Palma? ¿Ya todos los que perdieron sus casas, sus trabajos, sus coches, ya está todo solucionado? ¿Quién habla de La Palma hoy en día? Nadie. Ya una noticia ha eclipsado a la anterior y mañana vendrá otra y otra y otra. Por eso, queridos hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, porque los días finales serán tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Sabemos que las cosas se van a poner muy difíciles y complicadas, pero yo no quiero que tengan miedo en ningún momento, porque la bendición de Dios va a ser tan espectacular sobre su remanente fiel, que milagros que hace siglos que no ocurren en las iglesias, los vamos a comenzar a ver. Dios va a galardonar a aquellos hombres y mujeres que lloraron, que fueron incomprendidos, que fueron humillados, que fueron tratados como mueble viejo, que no sabían ni dónde meterse. Todo lo que tú has hecho para el Señor no ha sido en vano, mi querido hermano y hermana. Tus lágrimas no han caído ahí a la deriva sin que nadie se enterara. El Señor es galardonador de los que le buscan. Así que yo quiero que te armes de este pensamiento en esta tarde y vivas con expectativa, porque el Señor todavía, si te tiene en pie, es porque cuenta contigo. Tal vez los hombres no. Tal vez para los hombres ya no sirves. Ya estás viejo. Ya no predica igual. Ya parece que se olvida de las cosas. Me da igual lo que me diga la gente. En Cristo no hay jubilación. No te jubiles del Señor, porque el Señor todavía te tiene en pie para usarte,
para sorprenderte y para hacer maravillas a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde, querido hermano. Y quiero que ores con fe al Señor en este momento.